Pues estamos todos con una constricción después de su intervención que no cabemos en nosotros mismos. La verdad es que, previo a entrar en debate, señora Delgado, a su alusión a un diputado ausente, voy a repetir lo que decía Beethoven, el músico. La manera esencial que distingue un hombre digno de llamarse así es la perseverancia en las situaciones adversas y difíciles. Y si ustedes han perdido o la han perdido esa dignidad, y eso no lo dice Beethoven, lo digo yo, pueden también a lo mejor utilizar al señor Longo, que era el que prometía en campaña el devolver la dignidad a los ciudadanos de las zonas rurales. Pero miren, señorías, la verdad es que analizando la moción, y para hablar del Parque de Fuentes del Narcea, no haría falta presentar una moción con este contenido, a la vista de la sentencia y de nuestro interés y el interés del Gobierno en redactar un nuevo PRU, ya lo manifestaba el portavoz del Grupo Mixto. Respecto al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, de Gaña e Ibias, tenemos que hacer un poco de memoria. Memoria y recordar cómo nació, con qué objetivos, y para ello la ley se basó y se realizó de acuerdo con aquella ley 5/91, que era la que permitía el desarrollo de los parques naturales. En aquel momento, la voluntad de un gobierno socialista era proponer para la zona suroccidental de Asturias un instrumento de desarrollo que fuese apoyado, como no, por esfuerzos presupuestarios en aras de cumplir con lo que dice el artículo 1 de la propia ley de declaración del parque, y que no es otro, y permítanme que lo lea, aunque usted ya repitió el segundo apartado. En primer lugar, el mantenimiento del estado y funcionalidad de los ecosistemas en el parque y, en consecuencia, la protección de las especies y de sus hábitats, haciendo especial incidencia en aquellos incluidos en los catálogos regionales, nacionales y comunitarios. La segunda, que ya leyó usted, pero la reitero, la mejora de la calidad de vida de los habitantes del parque mediante la adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico dirigidos especialmente a las actividades relacionadas con el uso público, el turismo, la silvicultura, la agricultura, ganadería. En tercer lugar, la promoción del conocimiento del parque por parte de la población foránea y especialmente de sus valores naturales y culturales, a fin de contribuir al mantenimiento del parque natural, así como a las compensaciones socioeconómicas a las poblaciones afectadas, a que, en su caso, hubiera lugar, se habilitarán los créditos oportunos en los programas correspondientes de los presupuestos generales del Principado de Asturias, sin perjuicio de las colaboraciones de otros órganos o entidades públicas o privadas que puedan tener interés en coadyuvar a la mejor gestión del parque. Para su tramitación, sus señorías saben que se pasó un trámite de información pública y un proceso realmente tormentoso en aquel momento. Proceso que, curiosamente, trajo cambios de posiciones políticas, como quedan reflejadas en muchas actas de algunos ayuntamientos. Por ejemplo, desde que se comenzó a realizar la propuesta en el propio Ayuntamiento de Cangas del Narcea, allá por el 27 de febrero del 97, el Pleno en aquel momento aprobó por unanimidad el traslado al Gobierno del Principado de Asturias, el interés que se tenía para el conjunto del concejo en que se llevara a cabo la declaración de parque natural. Fíjense, señorías, que posteriormente, en un pleno, en un mayo del 98, el Partido Popular plantea una propuesta para que se dé cumplimiento a aquella moción sobre la remisión del proyecto de ley del parque. Bien cambia el cuento cuando ya en el año 2001, y ante una propuesta de URAS de manifestar el apoyo y accesión a la Corporación Municipal a la declaración del parque natural, el Partido Popular se queda solo y no la respalda. De manera que en aquel momento comienza una auténtica, y permítanme la expresión, batalla entre los que querían el parque y los que no lo querían. Batalla mediatizada, sin duda, por la estrategia política del Partido Popular de desgastar a un gobierno local socialista. De todas maneras, el proceso de información y todo el trámite administrativo y parlamentario se desarrolló donde cada uno exponía sus pareceres y sus preocupaciones. Y la búsqueda de compatibilizar y de armonizar intereses y actividades, usos humanos y entorno o medio natural con estas actividades fue un objetivo a conseguir. En aquel momento, la derecha no clarificaba si quería parque o no. Es más, alguno de los portavoces había participado como consejero en la creación de un parque como el de Redes y solo hacían de altavoz y magnificaban la preocupación de algunos vecinos con inyecciones de falacias que con el paso del tiempo fueron demostrándose su alcance. Pero es cierto
y hay que reconocerlo, que no todo se debió hacer bien, incluso no ya porque exista una sentencia del Supremo que anule el PRUG existente, sino porque después de 10 años hay cosas que deben ser cambiadas. Atrás quedan palabras como las que decía en aquel momento el diputado del Partido Popular, el señor Peláez, con que el Gobierno no sabía qué hacer con la ganadería de carne, no sabía qué hacer con la ganadería de leche, no sabía qué hacer en política forestal, y decía que no tenía política ganadera, y lo peor, decía, no tenía política minera. ¿Qué cosa? 10 años después sí que se demostró que los que realmente tenían política minera era el Partido Popular. Y basta mirar a las comarcas mineras. Miren, señorías, España y concretamente Asturias siempre fuimos pioneros en entender la conservación de los recursos naturales. La clave está en que no solo debemos reconocer que se debe dar participación de los hombres y mujeres que han vivido y viven en el medio rural, sino que debemos demostrarlo satisfaciendo y buscando acuerdos ante figuras como la que hoy debatimos. El Porna del 94 ya incluía un parque nacional, Picos de Europa, y 3 parques naturales, Omiedo, Redes y Fuentes del Narcea de Gaña y Ibias. Y una vez declarados, llega el momento de establecer los órganos de gestión y la aprobación de unas normas que se plasman en el PRUG y en los planes de desarrollo sostenible, que, por cierto, deben funcionar convocando las juntas rectoras y nombrando los representantes de la Administración. Y les recuerdo que en estas juntas se aprueban todas las actuaciones que se deben realizar en la zona parque. Pues a modo de recordatorio, y dada la preocupación que también tiene el Grupo Foro Asturias, les recuerdo que en sus 10 meses de gobierno ni nombraron representantes ni convocaron los consejos. Pero lo cierto es que la sentencia del Supremo que deroga el PRUG, aprobado por el decreto del 2006, tiene consecuencias. Y hay que recordar que la sentencia estima los motivos de casación, primero, el segundo, el quinto, y los otros ni siquiera entran en el fondo de la cuestión. Muy de una forma resumida, el primero es el que indica que no se da audiencia a los interesados o que no hubo participación pública. El segundo de la sentencia es el que habla de la falta de limitación de la zonificación al no poderse situar una finca en el mapa, o el quinto es el que denuncia la falta de aprobación de un régimen económico y de compensaciones para el PRUG. Sin duda, los motivos 1 y 2 son subsanables en cualquiera de los siguientes procedimientos de aprobación de las normas de gestión de los espacios, y el quinto supone que en los PRUG debe existir un instrumento financiero que contemple las líneas maestras para las actuaciones e inversiones, incluyendo partidas destinadas a compensar las limitaciones que en el planeamiento aprobado se imponen a derechos ya consolidados. Señorías, la sentencia no ha anulado, como se ha dicho aquí, la declaración de parque natural. La sentencia no ha anulado los órganos de gestión del parque, y que son la Junta, la Comisión Rectora y el Conservador. El PRUG es el instrumento adecuado para la regulación de los usos, los principios rectores de la gestión y las actuaciones a realizar. Al anular el PRUG, las consecuencias inmediatas serán que la gestión será regida por las normas de creación y otras dictadas por los sucesivos gobiernos, y no hay otra cosa, nos guste o no, así por la legislación básica estatal y por las normas internacionales para la gestión de las reservas de la biosfera de la UNESCO. Y aquellas zonas de parque en las que no se confluye alguna de las figuras anteriores habrá que regirse por el Porna. Hay riesgos, señorías, con esta anulación del PRUG. Por un lado, hay una ralentización posible de las autorizaciones y, por otro, siempre hay un riesgo de denegación de ayudas y subvenciones de la Red Natura 2000 en la zona parque. Y en esta última parte quiero detenerme un momentín, recordando que estas subvenciones se otorgan por hectárea, que tienen asociada una carga ganadera, la media está entre 0,75 y 3,3 hectáreas por vaca, por res, y la diferencia de estar en parque a no estar supone una cuantía en torno a los 100 euros por hectárea. Incluso en la reunión del miércoles, el propio representante de los propietarios en Cangas del Narcea recordaba que se jugaban en torno a unos 450.000 euros en ayudas al sector ganadero. ¿Quién lo iba a decir cuando el Partido Popular hace 10 años negaba las mismas? Miren, desde el Gobierno regional y a través de la consejera hay un compromiso claro de trabajar con rigor y con transparencia en la redacción de un nuevo PRUG abierto a la participación. Este grupo quiere y apuesta por mejorar el documento anulado, no por esta causa, sino porque el tiempo ha demostrado que hay cosas que se pueden mejorar y que vayan en beneficio de las habitantes de la zona parque. Sí, señora Delgado.
Ahora bien, el futuro del PRUG no va a solucionar todas las inquietudes que puedan tener los habitantes del suroccidente, ya que hay otras normativas o leyes que regulan ámbitos que a veces preocupan a los vecinos y a veces paga el pato la propia existencia del parque y nada tiene que ver con la realidad en el mismo. Señorías, los socialistas vemos con buenos ojos el abrir a la participación en todos los órganos del parque a una representación de los propietarios de los terrenos. Y si hay que cambiar la ley, que se cambie. Esperemos que todos hayamos aprendido, sin excluir a nadie, sin exclusiones, de los errores cometidos en el pasado y que entre todas las partes se lleve adelante un nuevo PRUG por beneficio de los ciudadanos del suroccidente de Asturias, que traslade ilusión a los habitantes del suroccidente asturiano y, por supuesto, a los que vivan dentro del territorio del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Legaña e Ives.